¿Qué secretos quedaron enterrados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial? Más allá de las batallas y los bombardeos, existen historias ocultas. Hoy, nos adentramos en los pasillos ocultos de la Segunda Guerra Mundial para descubrir los misterios que la historia casi olvida. Número 25. Águila nazi de bronce. Un águila de bronce hallada a bordo de un buque de guerra alemán frente a las costas de Uruguay, hace más de 10 años está a punto de fundirse y convertirse en un símbolo de paz. Esta impactante estatua de 2 metros, originalmente ubicada en la popa del admiral Graf Spee, un acorazado que participó en una de las primeras batallas navales de la Segunda Guerra Mundial, portaba una esvástica nazi en sus garras. Tras la batalla del Río de la Plata, el 17 de diciembre de 1939, Hans Langsdorff, capitán del Graf Spee, dio la orden de destruir el barco. Tras una exhaustiva búsqueda de 10 años en las aguas del Río de la Plata, cerca de Montevideo, la obra de arte fue encontrada en 2006. En 2019, un tribunal dictaminó que el águila sería subastada. El gobierno recibirá la mitad de lo recaudado y el equipo de rescate la otra mitad. En 2004, la Armada Uruguaya y los buscadores de tesoros acordaron una división del 50% del valor de la obra. Sin embargo, los buscadores de tesoros posteriormente demandaron, alegando que el gobierno había incumplido el acuerdo. Pablo Achugari fue el encargado de diseñar la obra de arte de reemplazo. Después de que la Corte Suprema de Uruguay decidiera que el águila pertenecía al Estado, las tropas estadounidenses encontraron oro del Reichsbank nazi. Número 24. Un alijo oculto de oro nazi. El descubrimiento del águila nazi insinuó la existencia de vastos tesoros ocultos. Sin embargo, las tropas estadounidenses descubrieron uno de los hallazgos más valiosos, un alijo oculto de oro nazi. Así pues, existía una cantidad significativa de oro, cuya cantidad desconocemos porque no fue cuantificada. En marzo de 1945, el ministro de Educación del Reich tomó una decisión catastrófica respecto a los invaluables bienes artísticos de Alemania. Los alemanes trasladaron casi una cuarta parte de las piezas importantes de 14 museos estatales prusianos al sótano de Merca entre el 20 y el 31 de marzo. En abril de 1945, el ejército estadounidense encontró un gran alijo de dinero nazi en una mina. Número 23. Tesoro de obras de arte robadas. Un momento clave que demostró el robo europeo de los nazis fue el descubrimiento del oro del Reichsbank. Además de esta increíble cantidad de monedas de oro, también encontraron 98 millones de francos franceses. Según informes, se recuperaron de la mina casi 17.000 toneladas de oro, incluyendo monedas, lingotes y otros objetos de valor. Este oro, presuntamente robado de hogares judíos y naciones ocupadas, fue uno de los muchos objetos de valor que los nazis robaron durante su dominio. Recibió oro expoliado a las víctimas del sistema de campos de concentración. Entre los tesoros encontrados se encontraban pinturas, esculturas y documentos históricos de incalculable valor. Estos documentos pusieron de manifiesto la magnitud del crimen. Determinar la propiedad de los objetos y devolverlos a sus países de origen o familias fue tarea de las autoridades aliadas. Se fundaron numerosos grupos para recuperar el arte robado. Uno de ellos, el Programa de Bellas Artes y Archivos de Monumentos, o los Hombres de los Monumentos, buscaba devolver los bienes culturales a sus legítimos dueños. La búsqueda del arte robado continúa y muchos objetos siguen desaparecidos. A pesar de estos esfuerzos, el sitio se erige ahora como un monumento al arte y la historia. Atrae a visitantes, amantes del arte e historiadores curiosos por las riquezas perdidas en los rincones de las épocas más oscuras de la historia. Número 22. Spitfires ocultos de la Segunda Guerra Mundial. Docenas de aviones Spitfire fueron almacenados y enterrados en Birmania al final de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 2012, el triunfo de las relaciones públicas de David Cameron llenó de alegría a todos los británicos patriotas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Cameron colaboró con el presidente Thein Sein de la Unión de Myanmar, antigua Birmania, para enterrar, excavar y repatriar 20 Spitfires bajo el aeródromo de Mingalodon. Tengo imágenes de radar terrestre. Todo apunta a eso. Los hemos encontrado. Al igual que los kits de Airfix, cajas de Spitfires Mark 14 nuevos y desmontados llegaron a Birmania al final de la guerra.
Para mantener los Spitfires fuera del alcance de los japoneses, Lord Louis Mountbatten ordenó que se enterraran bajo una ampliación de la pista del aeródromo, que ahora es el Aeropuerto Internacional de Yangon y era la principal base de la Real Fuerza Aérea en Birmania en aquel entonces. Algunas teorías dicen que los Spitfires fueron enterrados en secreto para que el pueblo Karen pudiera usarlos para luchar contra el gobierno birmano por su libertad. Otros piensan que enviar los Spitfires de vuelta a Gran Bretaña fue demasiado complicado. Huesos de paloma mensajera con un mensaje dentro. Y lo nuestro fue increíble. Increíble. Si los Spitfires muestran un atisbo de recursos de la guerra, las palomas muestran comunicación en tiempos de guerra. Número 21. Huesos de paloma mensajera. Una paloma espía británica, tras un peligroso viaje desde territorio nazi, murió en una chimenea donde se detuvo a descansar. 70 años después, durante una renovación, se descubrieron sus restos junto con una cápsula roja en su pata que contenía un mensaje secreto. Los descifradores de códigos de Bletchley Park recibieron el mensaje, parte de una red de unas 250 palomas mensajeras usadas durante la guerra. La cápsula era del tipo utilizado por la Dirección de Operaciones Especiales, cuyos agentes realizaban sabotajes en territorio ocupado. Número 20. La máquina Enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes emplearon una conocida herramienta de cifrado llamada máquina Enigma para enviar comunicaciones codificadas. Durante la guerra, a otros países les resultó difícil descifrar los códigos alemanes. Una máquina Enigma podía cifrar un mensaje de miles de millones de maneras. El código pareció indescifrable durante un tiempo. Para crear la máquina bomba que descifró los códigos Enigma más complejos, Alan Turing y otros explotaron algunas debilidades del código Enigma y accedieron a libros de códigos alemanes. Es decir, si enviara un solo mensaje en una máquina Enigma hoy, aún necesitaría una computadora Super Cray, la más rápida del mundo. Algunos historiadores afirman que la mayor victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue descifrar Enigma. Los aliados evitaron muchos asaltos gracias al uso de información alemana descifrada. Aunque sabían cómo prevenir algunos asaltos, en ocasiones tuvieron que permitir que ocurrieran para minimizar las sospechas nazis de que habían interceptado las comunicaciones alemanas. Número 19. Caza a reacción. Messerschmitt 262. ¿Qué era eso? ¿Qué demonios era eso? El personal del Museo de la Base Aérea de Dillon, cerca de Arnhem, Países Bajos, descubrió los lamentables restos de un caza a reacción, Messerschmitt Me-262 Schwalbe. En octubre de 2014, encontraron las piezas dañadas del avión mientras limpiaban un agujero de bomba de la Segunda Guerra Mundial en el aeropuerto. Eligieron excavar en cráteres de bombas porque, durante la agitada Segunda Guerra Mundial, estos solían utilizarse como lugares prácticos para desechar desechos. Sin embargo, el familiar, aunque ligeramente oxidado y abollado morro del Me-262, con sus 4 aberturas para cañones, fue una gran sorpresa al aparecer desde el suelo. Lo que era basura hace 70 años, ahora puede considerarse un tesoro. Pronto descubrieron el reconocible parabrisas, que albergaba 2 cañones MK-10 de 830 milímetros en el morro y un cristal fuertemente protegido. Finalmente, los componentes de las alas comenzaron a tomar forma. Debido a su importancia histórica, este avión debe ser cuidadosamente conservado e investigado, tras lo cual probablemente se exhibirá al público en un museo. 262 completo, todo está doblado y retorcido. Número 18. Operación Bernhard. La Operación Bernhard fue un proyecto nazi de falsificación monetaria iniciado en 1942. Desde el campo de concentración de Sachsenhausen, los alemanes planearon desestabilizar la economía británica produciendo billetes falsos de alta calidad, impresos en papel hecho a mano con marca de agua. Aunque algunos soldados alemanes desaprobaron estos métodos por considerarlos poco éticos, la falsificación de moneda enemiga se volvería común después de la guerra. Tras el fracaso de la Operación Andrew, Friedrich Walter Bernhard Krüger dirigió este segundo intento, reclutando a 140 prisioneros que, a cambio de mejores condiciones de vida, debían falsificar 400.000 billetes británicos mensuales. Número 17. Un raro escondite nazi en el muro.
En 2021, unas graves inundaciones arruinaron la casa de una mujer en Hagen, Alemania. Cuando un familiar limpió la casa y retiró las placas de yeso podridas, se sorprendió al descubrir un escondite secreto en las paredes. Contenía papeles, una pistola, máscaras de gas, puños americanos, cartas, emblemas del partido nazi, la foto de Adolf Hitler y un periódico de 1945. Resultó que el escondite fue un hallazgo inusual. Cuando las tropas aliadas invadieron las ciudades alemanas hacia el final de la guerra, muchas enterraron rápidamente materiales sensibles. Aún así, es extraordinario encontrar un tesoro intacto como este. Los investigadores investigaron el caso y descubrieron que, durante la Segunda Guerra Mundial, la propiedad sirvió como sede local del Bienestar Popular Nacional Socialista, conocido por gestionar jardines de infancia y operaciones de socorro. Según Ralph Blank, director del Archivo Municipal de Hagen, los miembros del NSV probablemente ocultaron los documentos y otros materiales en el muro cuando las tropas aliadas invadieron la ciudad en abril de 1945. Número 16. Artefactos judíos en Vilna, capital de Lituania. Un importante hallazgo ha desenterrado reliquias sagradas de la gran sinagoga de Vilna. Estos incluyen un arca de la Torá, unas 200 monedas que datan de los siglos XVI al XX, botones del ejército de Napoleón, un relieve de Abbas con los 10 mandamientos, la puerta del arca sagrada y 2 mikve, o baños rituales con paredes y suelos de azulejos. Antaño un espléndido centro de la vida judía, esta sinagoga fue destruida en gran parte por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y las autoridades soviéticas demolieron los edificios supervivientes. En la década de 1950, existía una próspera comunidad judía en Vilna, a veces llamada la Jerusalén de Lituania. Construida en el siglo XVII, la gran sinagoga formaba parte de un complejo judío más amplio. Incluía salas de oración, baños rituales, aulas y un consejo local. Aproximadamente 55.000 judíos vivían en la ciudad antes de la guerra, lo que representaba más del 25% de la población total. Sin embargo, el 24 de junio de 1941 comenzaron las ocupaciones alemanas, que resultaron en la creación de 2 guetos y el posterior asesinato en masa de judíos en el vecino bosque de Ponar. Más de 40.000 judíos habían sido ejecutados a finales de año. Las fuerzas soviéticas liberaron la ciudad en 1944. En los años siguientes, los edificios supervivientes de la sinagoga fueron destruidos entre 1956 y 1957. En su lugar se construyó una escuela. Un elemento significativo de la historia judía se borró del paisaje cuando las autoridades soviéticas destruyeron por completo cualquier rastro del otrora grandioso templo. Número 15. El tractor alemán Wurm. A continuación, tenemos un vehículo semioruga alemán multiusos. El tractor de la Wehrmacht cumplió diversas funciones entre 1943 y 1945. Diseñado tanto para uso general como para el combate, las versiones blindadas estaban equipadas con un lanzacohetes de 10 cañones o armas antiaéreas, mientras que las versiones no blindadas se empleaban principalmente para transportar artillería y entregar suministros. Se fabricaron menos de 1.000 unidades antes del fin de la guerra, a pesar de sus múltiples aplicaciones. Pero la influencia del Wehrmacht trascendió el campo de batalla cuando se produjo un modelo mejorado en la fábrica Tatra de Checoslovaquia tras la guerra. Debido a su rareza, este vehículo es ahora una valiosa pieza histórica y un monumento a la ingeniería alemana durante la guerra. Número 14. Monedas de plata perdidas. Otro descubrimiento asombroso de la Segunda Guerra Mundial son las monedas de plata desaparecidas. El 6 de noviembre de 1942, un submarino alemán destruyó el buque mercante británico SS City of Cairo, que transportaba más de 100 toneladas de monedas de plata valoradas en millones de dólares durante la guerra. Durante décadas, el invaluable cargamento del barco se perdió al hundirse en las profundidades del Atlántico Sur. El lugar exacto del naufragio se confundió durante años, pero el pecio, que yacía a más de 2.100 metros de profundidad, fue finalmente encontrado en 2013 por una empresa de recuperación en aguas profundas.
El equipo utilizó equipos de última generación para recuperar monedas de plata por valor de más de $44 millones. Además de recuperar un tesoro perdido, esta difícil operación se considera uno de los descubrimientos submarinos más importantes jamás realizados. Número 13. El acorazado Bismarck de la Armada Alemana. Conocido como el acorazado más poderoso jamás construido, se adentró en el mar Báltico en la oscuridad de la noche. El primer acorazado a escala real de la Armada Alemana desde la Primera Guerra Mundial. Este buque, fuertemente blindado, fue comparado con una fortaleza flotante. Con una velocidad máxima de unos 30 nudos, aproximadamente 56 kilómetros por hora, el Bismarck fue un poderoso buque en alta mar. Marcó el inicio de la Kriegsmarine y fue uno de los 2 primeros buques puestos en servicio bajo el gobierno nazi. Tristemente, tras un feroz combate de 1 hora el 27 de mayo, los acorazados británicos King George V y Rodney inmovilizaron el Bismarck. Poco después, fue alcanzado por 3 torpedos del crucero Dorsetshire y destruido, muriendo todos menos 114 de los 2.200 tripulantes. El naufragio fue localizado en junio de 1989 por Robert Ballard, y desde entonces ha sido estudiado en profundidad por varias otras expediciones. Número 12. El Zeppelin de la GAF. El único portaaviones alemán durante la Segunda Guerra Mundial, el Graf Zeppelin, fue un buque increíble que el mundo nunca pudo presenciar. Se puso en servicio en 1938 como parte de la estrategia de Hitler para construir una armada poderosa. Su principal objetivo era dotar a la armada alemana de dominio aéreo en el mar. Fue construido para transportar hasta 42 aviones, incluyendo los bombarderos en picado Junkers 87 y los cazas Messerschmitt Bf-109. Sin embargo, el Graf Zeppelin nunca estuvo en servicio activo. Su finalización durante la Segunda Guerra Mundial se vio obstaculizada por retrasos en la construcción, cambios de prioridades y la escasez de aviones adecuados. Las fuerzas soviéticas capturaron el portaaviones inacabado en 1947. Tras el conflicto, la corta e infructuosa carrera del Graf Zeppelin llegó a su fin cuando se hundió frente a las costas de Polonia tras ser utilizado como blanco de pruebas de bombas soviéticas. Un buque de reconocimiento polaco encontró los restos del Graf Zeppelin en julio de 2006. Número 11. El camión Panther en tierra. Otra maravilla de la ingeniería alemana. Al igual que el Graf Zeppelin, el camión Panther jugó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial. Un anciano que guardaba un tanque Panther de la Segunda Guerra Mundial, un cañón antiaéreo y un torpedo en su sótano, se encuentra en el centro de una disputa legal. Estas reliquias militares fueron extraídas de su residencia en Heikendorf con la ayuda del ejército. Los abogados del anciano de 84 años negocian actualmente posibles sanciones, que podrían incluir una multa cuantiosa de hasta 500 euros y una pena de prisión suspendida. Un museo estadounidense está interesado en adquirir el tanque Panther, según declaró su abogado. Muchos historiadores lo consideran uno de los vehículos de guerra alemanes más exitosos. El acusado también ha sido contactado por otros coleccionistas alemanes en relación con otros bienes, como armas de asalto y pistolas. Retirar el tanque Panther de la zona residencial requirió mucho trabajo. El tanque no tenía orugas y se necesitaron unos 20 hombres durante 9 horas para subirlo a un camión de transporte. Sus colegas en Berlín habían examinado previamente la casa en busca de recuerdos nazis robados. Habían advertido a las autoridades locales sobre lo que había en el sótano. Número 10. Latas de leche con recuerdos. En 2017, un adolescente descubrió latas de leche antiguas en el lago Sessiorak de Polonia. Las latas contenían objetos personales, joyas, documentos y el uniforme de un oficial alemán. Las autoridades identificaron al propietario como el conde Hans Joachim von Finkenstein, un aristócrata prusiano. Durante la guerra, su familia vivió junto al lago mientras la zona era una provincia alemana. Parte de su destino se aclaró cuando los investigadores encontraron a la hija del conde, Waltraud, de 81 años en ese momento. Afirmó que ella y su hermana fueron evacuadas antes de que los rusos invadieran la región, pero que sus padres permanecieron allí. El conde fue arrestado por soldados soviéticos en 1945 y murió en un campo de detención.
Se cree que su esposa enterró las reliquias familiares antes de reunirse posteriormente con sus hijos en Alemania. Curiosamente, una nota en particular del escondite sugiere que las cosas no se complicaron de inmediato para el conde y su esposa. Escrita por un oficial soviético decía: «Camaradas y soldados, por favor, no hagan daño a los habitantes de esta casa». Nos recibieron, aunque nadie sabe por qué no se atendió esta petición. Número 9. Los carteles de Eire en costa irlandesa. Una reliquia de la Segunda Guerra Mundial que había quedado oculta por las llamas, han sido redescubiertos tras el incendio. La policía irlandesa sobrevolaba el condado de Wicklow cuando notó el enorme cartel de Eire. Durante la Segunda Guerra Mundial, las letras EI se combinaron para crear el término BA, que significa Irlanda. Más de 80 de estos carteles se colocaron estratégicamente a lo largo de la costa para alertar a los bombarderos de que sobrevolaban una nación neutral. Para dar indicaciones de navegación a los aviones alemanes y aliados, estas letras encaladas se grabaron en rocas. Algunas de estas señales, como la de Malin Head, en el condado de Donegal, han sido reconstruidas por voluntarios en los últimos años, pero muchas siguen visibles hoy en día. Tras años oculta por la espesa vegetación, la señal de Brad volvió a ser visible al mundo gracias al intenso calor y las llamas del incendio forestal. Este redescubrimiento pone de manifiesto con fuerza el papel especial de Irlanda durante el conflicto y la historia grabada en su territorio. Número 8. Cápsula del tiempo oculta. Martin y Allison Tracy se quedaron atónitos al descubrir un búnker Anderson oculto de la Segunda Guerra Mundial en su jardín trasero de Coventry. Sorprendentemente, estaba repleto de fascinantes artefactos de la década de 1940. Como jardinera entusiasta, Allison desenterró el búnker. Reclutó a su nieta Robin, de 32 años, y a su bisnieto James, de 8 años. Juntos se dedicaron a desvelar la estructura oculta, añadiendo flores y plantas vibrantes para embellecer la zona. Encontraron botellas de bebidas, farolas antiguas de coche, accesorios de fontanería y largos asientos de pizarra dentro del búnker. Martin aclaró que, dado que la ciudad cercana había sufrido graves daños durante el bombardeo, es muy probable que los antiguos propietarios de la propiedad construyeran este búnker durante la guerra. Este hallazgo los conecta con la historia e inspira una búsqueda familiar para revivir un fragmento del pasado. Número 7. El avión USS Yorktown. Durante la Segunda Guerra Mundial, el USS Yorktown fue un importante portaaviones crucial para la Armada de los Estados Unidos. El buque, que entró en servicio en 1937 y se convirtió en el buque insignia de la clase Yorktown, recibió su nombre en honor a la famosa batalla de Yorktown de 1781. Esta clase se desarrolló aprovechando las lecciones aprendidas de los cruceros de batalla reconvertidos de la clase Lexington y del USS Ranger, un portaaviones más pequeño y especializado. 141 oficiales y tripulantes perecieron cuando el Yorktown se hundió el 7 de junio de 1942. El oceanógrafo Dr. Robert Ballard, quien previamente había localizado el acorazado alemán Bismarck y el RMS Titanic, posteriormente encontró los restos del naufragio. Tomó fotografías del Yorktown, que fue descubierto a 3 millas bajo la superficie el 19 de mayo de 1998. Un día como hoy, hace mucho tiempo. Por eso, les pido que se unan a mí en un minuto de silencio, en reconocimiento y en honor. Sorprendentemente, gran parte de su pintura y equipo permanecieron visibles. Tras 56 años en el fondo marino, el naufragio fue explorado con mayor detalle por el buque de investigación EV Nautilus en septiembre de 2023. Número 6. La Sala de Ámbar. Aunque el legado del USS Yorktown, muchos estadounidenses podrían relacionar el ámbar con el ADN de dinosaurio de Jurassic Park, pero la opulenta Sala de Ámbar ha cautivado desde hace mucho tiempo a los europeos, especialmente a los rusos, con esta rara piedra. En 1716, para conmemorar la paz entre Rusia y Prusia, Pedro el Grande recibió este magnífico apartamento, construido con toneladas de ámbar. Su destino fue todo menos pacífico. La Sala de Ámbar fue saqueada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y los paneles de ámbar, meticulosamente almacenados en contenedores, desaparecieron inexplicablemente en los momentos finales del conflicto.
El original, a veces llamado la octava maravilla del mundo, desapareció hace décadas. Sin embargo, se terminó una copia en 2003. 3 millones de soldados alemanes fueron enviados a la Unión Soviética como parte de la Operación Barbarroja, iniciada por Adolf Hitler. Numerosas obras maestras del arte fueron saqueadas durante la invasión, incluyendo la famosa Sala de Ámbar, que los nazis creían que había sido construida por alemanes y destinada al uso alemán. La Sala de Ámbar, representación de las pérdidas culturales sufridas durante la guerra, sigue siendo un misterio. Número 5. Cofre del tesoro del campo de batalla. Mientras las tropas militares rusas excavaban en un campo de batalla, hicieron el asombroso hallazgo de un gran y robusto contenedor metálico. Todos los involucrados quedaron impactados al descubrir una colección de fascinantes artículos de la Segunda Guerra Mundial dentro de este cofre del tesoro, que inicialmente se creyó que contenía objetos de valor: cigarros, el uniforme y el sombrero de un soldado nazi, numerosas botellas de vino, dinero alemán y otras pertenencias personales se encontraban entre la inusual colección de objetos que descubrieron. Posteriormente, se identificó que el paquete pertenecía a un veterano del ejército. Probablemente ocultó estos objetos mientras se preparaba para escapar. Lamentablemente, su destino final aún se desconoce, dejando solo este conjunto de artefactos de una época tumultuosa. Este hallazgo captura un momento histórico y actúa como un conmovedor recordatorio de las personas y las historias entrelazadas con los restos del conflicto. Número 3. Artefactos nazis en Argentina. La policía argentina ha hecho un descubrimiento impactante. Creen haber encontrado la mayor colección de artefactos nazis en la historia del país. Una habitación oculta en una casa de Buenos Aires. Un tesoro. La sala fue descubierta en junio de 2017 en un suburbio de la capital argentina e incluía un busto de Adolf Hitler, binoculares, lupas en cajas con esvásticas, una cabeza macabra, un medidor de tallas y medallas de guerra. La policía incautó 75 objetos en ese momento y los expertos han confirmado que solo 10 son auténticos. El descubrimiento de estas 75 obras de arte en la casa de un coleccionista en un barrio al norte de Buenos Aires ha despertado interés internacional. Las antigüedades, según las autoridades, son originales auténticos que pertenecieron a oficiales nazis en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Número 1. Un soldado congelado en el hielo. En 2005, un equipo de escalada en hielo encontró un cadáver congelado enterrado bajo el hielo. Dado que el cuerpo vestía uniforme militar, los expertos se preguntan si el soldado se encontraba en una misión secreta cuando falleció. 2 escaladores de hielo ascendían por un glaciar en las laderas del Monte Mendel, de 42,7 metros, en la Sierra Nevada, cuando avistaron un brazo, un hombro y un cráneo congelados. El cadáver estaba cubierto de hielo en un 80% y aún conservaba su paracaídas militar. Se cree que el fallecido era un aviador de la Segunda Guerra Mundial, que falleció en un accidente aéreo en 1942. Posteriormente fue identificado como Leo Arvid Mustonen, un cadete finlandés-estadounidense de las Fuerzas Aéreas del Ejército de la Segunda Guerra Mundial, cuya desaparición se reportó tras el accidente aéreo. Tenía 22 años al momento de su muerte.